Bueno, continuamos y vamos a ver ahora la primera parte de semiología del sistema endocrino, iniciando con semiología y patologías de la glándula tiroides. Anatómicamente, la tiroides se encuentra en el cuello abrazando los primeros anillos traqueales, posee un istmo y dos lóbulos, es una glándula pequeña que puede ser palpada en forma normal. Si no se palpa, no necesariamente es patológico. Entonces, pacientes con cuello delgado y largo es normal palparla. El bocio es el agrandamiento de la glándula tiroides. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de bocio hablamos solo de tamaño. El bocio no implica alteración de la función. Es decir, el paciente podrá tener bocio, agrandamiento de la tiroides, normofuncionante, se llama bocio eutiroideo, o podrá tener un bocio hipotiroideo o un bocio hipertiroideo. ¿Sí? El 70 a 80% de los pacientes con hipertiroidismo posee bocio. Solo el 20 al 30% de los hipotiroideos poseen bocio. Vuelvo a repetir, el bocio no tiene que ver con la función, simplemente implica tamaño de la glándula. El bocio podrá ser difuso si es toda la glándula, nodular, único o múltiple. Siempre que tenemos un paciente con bocio habrá que evaluar su función y descartar enfermedad neoplásica. El bocio puede ser endémico, ¿sí?, por falta de iodación en la alimentación, y podrá ser, como le dijimos, difuso o nodular, y el nodular podrá ser un nódulo único o podrá ser multinodular. Semiológicamente vamos a decir que se trata de un bocio grado 0, que es una tiroides que se palpa, pero no es visible ni siquiera con el cuello en extensión. El bocio grado 1 es una tiroides palpable y visible solo con el cuello en extensión. El bocio grado 2, ¿sí?, es palpable, por supuesto, y puede verse con el cuello en posición normal. Y el bocio grado 3 es un bocio de gran tamaño que incluso puede deformar el cuello. Ya vimos algo de anatomía y características de la tiroide y hablamos de bocio. Vamos a ver un poco de fisiología y vamos a ver hipo e hipertiroidismo. La glándula tiroides secreta tiroxina T4, triodotironina T3, que es la forma activa, y las glándulas paratiroides se encargan del metabolismo fosforocálcico. Las hormonas tiroideas se encargan del metabolismo basal, es decir, aumentan la termogénesis, el consumo de oxígeno, la síntesis proteicas, el metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos. También va a haber una retroalimentación negativa tanto en el hipotálamo como en la hipófisis a cargo de las hormonas tiroideas circulantes. ¿Cómo funciona el eje tiroideo? Bueno, en el hipotálamo se secreta TRH, factor liberador de TSH. En la hipófisis se secreta la TSH, que va a generar liberación de hormonas tiroideas, T4 y T3, que a través de las diferentes deiodinasas va a pasar de T4 a T3, que es la forma activa, y esta hormona se encarga del metabolismo basal, metabolismo muscular, de la transcripción de ciertos genes, enzimas, proteínas y demás, funciones cerebrales, motilidad intestinal, función respiratoria, cardiovascular, modificando inotropismo, cromotropismo, vagotropismo, funciones de temperatura a nivel del hipotálamo y demás. Entonces, como les decía, se encarga del metabolismo basal, y vamos a ver un poquito ahora cómo se realiza el feedback para mantener un equilibrio a nivel de hormonas tiroideas. El eje normal empieza con la liberación de TRH en el hipotálamo. Este factor de liberación de tirotrofina va a generar liberación de TSH, y la TSH en la glándula tiroides va a estimular la liberación de T4. La T4, ¿sí?,
va a seguir dos vías por acción de diferentes enzimas deiodinasas que le van a quitar yodo, ¿sí? La deiodinasa tipo 1 y 2 van a generar hormona T3. La T3 es la hormona más activa, es la que tiene más función, ¿sí? Ahora, la T3 también va a ser expuesta a diferentes deiodinasas, se llaman deiodinasas tipo 3. Estas van a generar T2, que es una de las principales hormonas con poca actividad biológica, pero que va a generar feedback negativo. Cuando la T4 es expuesta a la deiodinasa tipo 3, va a generar una hormona que se llama T3 reversa. Esta T3 también tiene función de feedback negativo, ¿sí? Y va a generar, ¿sí?, T2. Entonces, tanto la T2 como la T3 reversa tienen fundamentalmente efecto de feedback negativo en el eje hipotálamo hipoficiario, limitando la secreción de TSH y así limitando o estimulando la secreción de hormonas tiroideas. La T3 es la hormona biológicamente activa. Y como ya dijimos, aumentan el metabolismo basal, consumo de oxígeno, estimulan vías metabólicas, básicamente tiene un efecto catabólico, aumenta la síntesis de proteína, estimula el crecimiento, desarrollo, función y velocidad de los reflejos, sistema cardiovascular, básicamente, ¿sí?, todo el metabolismo basal. Y si queremos simplificar el eje, desde el hipotálamo se secreta TRH, desde la hipófisis TSH, TSH sobre la glándula tiroides y la T3 y la T4 van a hacer feedback negativo. Esto es el eje bastante simplificado. Vamos a hablar ahora de hipertiroidismo, hiperfunción, ¿sí?, tiroidea. Es un cuadro clínico producido por el exceso de hormonas tiroidea. Esto puede ser endógeno o exógeno por administración de hormonas, ¿sí?, en forma iatrogénica. Es un proceso eminentemente catabólico. El paciente va a perder más de lo que gana, afecta a todos los órganos, pero se expresa semiológicamente a nivel de corazón, sistema nervioso y aparato digestivo fundamentalmente. Si no es tratado, puede haber cuadros graves como tormentas tiroideas o tirotoxicosis. Los síntomas generales: nerviosismo, agitación, insomnio. Muy frecuentemente, 70% de los pacientes van a tener bocio, los pacientes van a tener taquicardias, síntomas digestivos como diarrea, pérdida de peso, trastornos en la piel y trastornos oculares. Síntomas generales: intolerancia al calor, descenso de peso y bocio son muy frecuentes. A nivel cardiovascular, palpitaciones, ¿sí?, que pueden expresar arritmias como fibrilación auricular, disnea, taquicardia, este aumento de las propiedades cardíacas, cronotropismo, vanotropismo y inotropismo, le llamamos eretismo cardíaco. Ruidos intensos. Es muy frecuente escuchar soplos funcionales sistólicos por aumento del gasto cardíaco, ¿sí?, el choque de punta palpable y extenso e hipertensión sistólica. Los hallazgos cardiovasculares son uno de los principales hallazgos semiológicos en el síndrome hipertiroideo. Desde el punto de vista digestivo, los pacientes tienen hiperfagia, aumento del apetito, con diarrea, alteraciones hepáticas y suelen perder peso. En mujeres de edad fértil, las alteraciones del ciclo menstrual y la dificultad para quedar embarazada también son frecuentes. Si ya conocemos el síndrome hipertiroideo, ahora lo vamos a asociar con diferentes enfermedades y solo vamos a hacer referencias a las particularidades de estas enfermedades, siendo que el síndrome hipertiroideo es similar en todas. Vamos a hablar sobre el bocio difuso, enfermedad de Graves-Basedow, bocio nodular tóxico o enfermedad de Plummer. Básicamente vamos a hablar de esas dos, a pesar de que hay muchas otras causas de hipertiroidismo. Bocio difuso, enfermedad de Graves-Basedow, ¿sí?, es una enfermedad autoinmune donde voy a tener un hipertiroidismo muy severo con bocio difuso y oftalmoplejía.
O sea, el hipertiroidismo es el que conocemos y acabamos de describir. Vamos a hablar un poquito del resto de las características, ¿sí? Es más común en mujeres en edad media de la vida. Tiene un centello gamma con captación difusa y homogénea y tiene anticuerpo estimulante tiroideo positivo. La enfermedad de Graves, como les decía, es una enfermedad autoinmune y tiene estas tres características: hipertiroidismo, oftalmoplegia y el mixedema pretibial o la dermopatía infiltrante. Hay varios anticuerpos, ¿sí? Por eso hablamos de una enfermedad autoinmune. Los anticuerpos o inmunoglobulinas estimulantes tiroideas, ¿sí? la antitiroperoxidasa, y estos van a generar estimulación de la glándula tiroides y secreción de hormonas. Estos mismos anticuerpos pueden infiltrar los músculos retrooculares y generar exoftalmo. Exoftalmo da la típica oftalmoplegia infiltrativa, oftalmopatía infiltrativa. Entonces el paciente va a tener este exoftalmo bien característico de la enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, hiperplasia difusa de la glándula, oftalmopatía infiltrativa y el mixedema pretibial son las tres características de esta enfermedad. El mixedema pretibial no es tan frecuente. Aquí pueden ver una paciente con enfermedad de Graves, donde se ve, bueno, la pérdida de cabello, la piel caliente y húmeda, la oftalmopatía infiltrativa, ¿sí? Con exoftalmo, mirada atenta, y el bocio difuso, ¿sí? Si a esto le agregamos en la tibia mixedema, tenemos todas las características de enfermedad de Graves. Por supuesto, hay que dosar anticuerpos para hacer el diagnóstico. ¿Sí? Vemos las características de la oftalmopatía. Aquí se ve más claramente el aumento de la hendidura perral. La oftalmopatía puede generar úlceras de córnea, quemosis, ¿sí? Y lesiones del globo ocular. Puede ser muy intensa esta oftalmopatía. Si hacemos un centellograma, vamos a ver que toda la glándula capta en forma homogénea. A todas estas características, recuerden que se le suman todos los síntomas hipertiroideos, ¿sí? Taquicardia, aumento del gasto cardíaco, hipertermia, nerviosismo, pérdida de peso, diarrea, con la oftalmopatía, el bocio difuso y eventualmente el mixedema pretibial. Vamos a ver otra causa de hipertiroidismo, que es la enfermedad de Plummer. Aquí el bocio es nodular. Recién teníamos un bocio difuso. Este es un bocio nodular. Hay un nódulo hiperfuncionante. Esta es de etiología tumoral, habitualmente benigno, pero siempre hay que descartar. Tiene tirotoxicosis, el hipertiroidismo. El bocio puede ser uni o multinodular, pero este no suele tener oftalmopatía infiltrativa. Es más común en mujeres que en varones. El nódulo es caliente, capta el centellograma y capta tanto que el resto de la glándula, ¿sí?, deja de captar. Hay una hiperplasia o una hiperactividad de un clon de células foliculares que perdió el feedback negativo, por lo tanto siguen secretando hormonas, pero y no responden a la TSH, pero como el resto de la glándula sí responde, hay disminución de TSH, por lo que la glándula, ¿sí?, secreta poca hormona, a excepción de este pequeño número de células que no responden al feedback normal. Aquí tenemos un paciente con un bocio nodular. Se ve que no tiene oftalmopatía infiltrativa, tiene hipertiroidismo, ¿sí?, y el bocio nodular. Y suelen ser pacientes un poquito más grandes. Aquí se puede ver cómo el nódulo capta, es muy activo desde lo metabólico, pero el resto de la glándula no. Hay inhibición del resto de la glándula. La forma más grave de hipertiroidismo es la crisis tirotóxica, tormenta tiroidea, que tiene tres características fundamentales: alteraciones del sensorio, taquicardia e hipertermia.
¿sí? No es muy frecuente, tiene una mortalidad elevada, hasta el 20%. No hay un valor de corte para definir el nivel hormonal. Se define desde el punto de vista clínico. Hay mayor actividad de las deiodinasas, por eso hay más conversión de T4 a T3 y por lo tanto hay más hormona biológicamente activa. La forma más común que genera tirotoxicosis es la enfermedad de Graves. Y tenemos ciertos scores para ver si nuestro paciente tiene tirotoxicosis, por ejemplo en temperatura, 37 hasta 37,6, hasta 37,9, 38,7, 39 y más de 40 grados le vamos a dar puntaje. A nivel de sistema nervioso, si tiene síntomas de agitación leve, si no tiene moderados, delirio, psicosis, letargia o temblor y coma. A nivel gastrointestinal, si no tiene síntomas o tiene diarrea, náuseas, vómitos o ictericia inexplicable. Falla cardíaca, taquicardia hasta 140 por minuto y le vamos a dar diferentes puntajes, insuficiencia cardíaca leve, moderada, grave o directamente edema de pulmón, si hay o no fibrilación auricular, ¿sí? Y si se descubrió un evento precipitante, ¿sí? Vamos a sumar todos los puntos. Si tiene más de 45 es una crisis tirotóxica. Si tiene entre 25 y 44 es una crisis tirotóxica probable o inminente, y si es menor a 25 no tiene crisis tirotóxica. La mortalidad, les vuelvo a comentar, es cercana al 30%, por lo que es una enfermedad muy grave, y la enfermedad que más frecuente da crisis tirotóxica es la enfermedad de Graves, siendo la enfermedad de Graves no tan frecuente, pero dentro de los síndromes que dan hipertiroidismo, el Graves es el que más pueden dar crisis tirotóxica. Diferencia entre un paciente con hipertiroidismo y un paciente con crisis tirotóxica. Bueno, vamos a ver. En términos de nutrición, el hipertiroideo sí tiene aumento del apetito con pérdida de peso. La crisis tirotóxica tiene pérdida ponderal importante y déficit vitamínico. En términos de temperatura, el hipertiroidismo tiene hiperidosis, piel caliente, intolerancia al calor. La tirotoxicosis tiene hipertermia profusa, ¿sí? Gastrointestinales tienen diarrea, las crisis tirotóxicas, náuseas, diarrea importante e ictericia. A nivel cardiovascular, es de las diferencias más importantes. El paciente hipertiroideo suele tener hipertensión arterial, taquicardia, fibrilación auricular, angor, y el paciente con crisis tirotóxica, arritmias, ¿sí? Que pueden ser graves, taquicardia, falla ventricular e insuficiencia cardíaca con edema de pulmón. A nivel neuromuscular, hiperreflexia, debilidad, temblor, miopatía, nerviosismo puedo tener en el hipertiroidismo, y en la crisis tirotóxica, apatía, coma, estupor, convulsiones. Pasamos ahora al paciente hipotiroideo, disminución de la función tiroidea, ¿sí? Es una condición frecuente, todo el metabolismo en menos, ¿sí? Existen diferentes grados de hipotiroidismo, leve, moderado, grave. La forma más grave se llama coma mixedematoso, ¿sí? Hay muchas causas: cirugía tiroidea, idiopático, las tiroiditis que pasan por una fase hipertiroidea y una fase hipotiroidea. Y el hipotiroidismo puede ser primario. Aquí la lesión está en la glándula. Por ejemplo, ¿sí? Me operé la glándula, me la sacaron, entonces tengo un hipotiroidismo primario. Hipotiroidismo secundario. Aquí el problema está en la hipófisis y no secreto TSH. Hipotiroidismo terciario. Aquí el problema está en el hipotálamo y no secreto TRH. Entonces los patrones hormonales van a ser muy diferentes dependiendo de qué tipo de hipotiroidismo se trate. Sin lugar a duda, el hipotiroidismo primario es el más frecuente, donde el problema es la glándula tiroides, ¿sí? Entonces, primario es destrucción o pérdida de tejido glandular. Puede ser quirúrgico, puede ser por tiroiditis, puede ser autoinmune, por radioterapia. En el secundario hay déficit de TSH por el trastorno hipofisiario, y en el terciario déficit de TRH por el trastorno hipotalámico. Entonces vamos a ver los síntomas generales. Habitualmente es todo el metabolismo en menos,
Es menos frecuente el bocio en este caso. Estos pacientes tienen astenia, somnolencia, cansancio, pueden ganar de peso. El peso que ganan los pacientes hipotiroideos es por acúmulo de mucopolisacáridos y es entre 4 y 5 kilos, no mucho más que eso. El bocio es menos frecuente que en el hipertiroidismo, tienen la fase mixedematosa. El hipotiroidismo del recién nacido, hipotiroidismo congénito, tiene esta fase que se llama fase cretina o cretinismo congénito, voz gruesa y áspera por infiltración de mucopolisacáridos en las cuerdas vocales, constipación, piel seca, fría, con mixedema, pelos frágiles y alopecia, uñas quebradizas, pérdida de memoria, déficit de concentración, sueño, depresión, síndrome del túnel carpiano o atrapamientos nerviosos por acumulación de estos mucopolisacáridos a nivel del perineuro. También trastornos del ciclo menstrual con dificultad para quedar embarazada, es muy frecuente. ¿Sí? Bradicardia, hipofonesis, derrame pericárdico, ¿sí? Alteraciones menstruales. La hipotensión arterial no es un hallazgo frecuente, sí la bradicardia. La bradicardia sí es un hallazgo frecuente. Entonces estos pacientes van a tener, ¿sí? Somnolencia, astenia, depresión, pérdida de memoria, el bocio que dijimos que está presente pero es menos frecuente que en el paciente hipertiroideo, bradicardia, aumenta de peso pero no muy importante, intolerancia al frío, constipación es muy frecuente y alteraciones menstruales es muy frecuente. Calambres nocturnos. Aquí tienen un paciente con fase mixedematosa, ¿sí? Pelo seco, pérdida de cejas, palidez, ¿sí? Macroglosia, voz ronca, uñas frágiles y eventualmente el bocio. El coma mixedematoso es la forma más grave de hipotiroidismo. No es frecuente. Solo el 1% de los pacientes hipotiroideos van a tener coma mixedematoso y habitualmente hay una causa desencadenante. Puede ser, por ejemplo, un evento quirúrgico, un evento estresante, ¿sí? Cese de tratamiento. Entonces, causa, ¿sí? De coma mixedematoso, un factor estresante como por ejemplo quemaduras, poco retención de CO2, hemorragia digestiva, hipoglucemia, infecciones, algunas drogas, infartos, ACV, cirugías, traumas. Entonces, estas son las causas que van a desencadenar un coma mixedematoso en un paciente que es portador de un hipotiroidismo. Es raro que el coma mixedematoso sea el debut del hipotiroidismo. En general ya conocemos o se conoce hipotiroideo y algún factor desencadenante, ¿sí?, lo lleva al coma mixedematoso. El síndrome de Sheehan o síndrome de la silla turca vacía, el panhipopituitarismo representan el 5% de las etiologías de coma mixedematoso. El paciente va a tener hipotermia, accidentes cerebrovasculares, falla cardíaca, es susceptible de infección. Todo esto son factores precipitantes, ¿no? Traumas o alteraciones metabólicas. ¿Cómo está conformado el cuadro clínico? Bueno, es un hipotiroidismo, ¿sí?, a su máxima expresión. La alteración de la conciencia puede llevar al coma, convulsiones, arreflexia. La hipotermia y la bradicardia son bastante estables, es de lo más frecuente. Les diría que si no hay disminución de la temperatura y no hay bradicardia, no es un coma mixedematoso, no es necesario que el paciente esté en coma. Suelen tener algún trastorno neurológico, ¿sí?, pero la hipotermia y la bradicardia, ¿sí?, son muy frecuentes. Piel fría, seca, alopecia, disminución del volumen minuto, la bradicardia sinusal, disminución de la presión arterial, ¿sí?, y no suelen responder a los fármacos para aumentar la presión arterial por un downregulation de los receptores. Acidosis respiratoria con hipercapnia, debilidad muscular, depresión respiratoria, ilioacloridria, severa constipación. Y cuando hay infección, estos pacientes no hacen fiebre, no hacen leucocitosis, no hacen taquicardia. O sea que son pacientes realmente muy graves. Puede haber hipercolesterolemia, rhabdomiolisis con aumento de la CPK, disminución del sodio, hiponatremia, hipoglucemia que puede llevar a la muerte, coagulopatía, anemia,
alteración del filtrado glomerular. El cuadro hematológico con anemia, normocítica normocrómica y alteración de los factores de coagulación. Hipoxemia, hipercapnia es bastante frecuente de ver. Pronóstico del coma mixematoso, y hay 3 o 4 cosas que hay que ver. Mientras más edad tenga, peor pronóstico. Si existe bradicardia y complicaciones cardíacas, peor pronóstico. Y si la hipotermia está por debajo de 32 grados, tienen peor pronóstico. Entonces, el trípode diagnóstico para coma mixematoso: alguna alteración de la conciencia, no necesariamente coma, aunque el coma es frecuente, la hipotermia con la bradicardia y encontrar el factor desencadenante. Mortalidad muy elevada, 60%, ¿sí? Y el 90% tienen un hipotiroidismo conocido. El coma mixematoso hipofisiario raro, la mayoría son comas mixematosos con patología tiroidea primaria, es decir, un hipotiroidismo primario por lesión de la glándula, y son las características más claras en términos de pronóstico: edad, bradicardia e hipotermia. Entonces podemos ver aquí las diferencias entre un paciente hipo e hipertiroideo, ¿sí? Pelo seco y grueso, pérdida de pelo en el otro, ¿sí? En el hipertiroidismo puede haber oftalmosplastia infiltrativa en la enfermedad de Graves, ¿sí? El bocio es muy frecuente en el hipertiroidismo, en el hipotiroidismo no tanto, ¿sí? Dificultad para dormir, intolerancia al calor, infertilidad, irritabilidad, trastornos musculares, debilidad. En el hipotiroidismo, artritis, intolerancia al frío, depresión, piel seca, fatiga, olvidos, trastornos menstruales, infertilidad también, aumento de peso, constipación. Y para el hipertiroidismo, ¿sí? Diarrea, palmas húmedas. Entonces, como ustedes ven, el paciente con trastornos del eje tiroideo, hipo o hiper, difícilmente de forma primaria consulten al endocrinólogo. Suelen ir al dermatólogo por trastornos de la piel, porque se les cae el pelo. Suelen ir al gastroenterólogo por constipación o por diarrea. Suelen ir al cardiólogo por palpitaciones, al neurólogo por calambres, cansancio o dolor, al ginecólogo por trastornos menstruales o infertilidad, hasta que algún médico engloba todo lo que le está pasando, ¿sí? Y hace el diagnóstico de trastorno del eje tiroideo. Diagnóstico de las enfermedades tiroideas: vamos a tener que pedir laboratorio, TSH fundamental, T4 y anticuerpos si sospechamos una enfermedad de Graves o una enfermedad autoinmune, ecografía tiroidea, gamografía y eventualmente punción. Las pruebas: vamos a pedir T4 libre, ¿sí? Que va a estar elevada en el hipertiroidismo y baja si existe hipofunción tiroidea, es decir, un hipotiroidismo primario. La T3, recuerden que es la hormona biológicamente más activa, estará aumentada en el hipertiroidismo y disminuida en fase avanzada del hipotiroidismo. Y la TSH un poco es la que nos divide las aguas, aumentada en el hipotiroidismo primario, ¿sí? Por supuesto estará disminuida en el hipotiroidismo secundario y terciario, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Cómo vamos a ver las hormonas? En el hipertiroidismo la TSH está baja y las T3 y T4 están elevadas. En el hipotiroidismo primario, ¿sí? Lesión de la glándula tiroides, la TSH está alta, ¿sí? Con T4, ¿sí? Baja y T3 baja. Muchas gracias.